Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial. Hoy, como siempre, estoy súper emocionado de compartir algo que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también les encanta, las series turcas. Y específicamente vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la conexión entre dos actores que nos tienen a todos suspirando, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Si son como yo unos verdaderos fanáticos de las series turcas, o incluso si recién están empezando a explorar este universo de historias cautivadoras, estoy seguro de que ya conocen a estos dos increíbles artistas. Pero para aquellos que quizás aún no estén tan familiarizados, permítanme presentarles a Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, dos talentosísimos actores turcos que protagonizan una de las series más populares del momento, Seyran y Ferit, o Yalan en turco. Esta serie es un rotundo éxito, y gran parte de ese éxito se debe a la química, a la magia que existe entre ellos en la pantalla. Y seamos honestos, esa conexión parece traspasar las barreras de la actuación. Es algo que se siente en el aire. En este vídeo vamos a explorar a fondo esa conexión. Vamos a analizar cómo se conocieron, cómo fue el inicio de su relación profesional, la evolución de su trabajo juntos y, por supuesto, vamos a hablar de esos momentos épicos que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar frente a la tele. Pero no nos detendremos ahí. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a indagar en los gestos, las miradas, las entrevistas y en todo ese universo que los rodea, para intentar entender un poco mejor esa magia especial que los une. Así que prepárense. Hoy nos embarcaremos en un viaje lleno de emociones, risas y muchos, muchos suspiros. Y si son nuevos en el canal, les invito a suscribirse. No se pierdan más vídeos como este donde exploramos el mundo de las series turcas, sus actores favoritos y todas esas historias que nos roban el corazón. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos por el principio, el encuentro ***. ¿Cómo se conocieron Mert y Afra? La historia es bastante sencilla, pero al mismo tiempo muy significativa. Se conocieron en el set de Yalan. La serie fue sin duda su punto de encuentro, su escenario principal. Afra ya era una actriz con cierta experiencia, habiendo participado en varios proyectos previos. Mert, por su parte, aunque ya había tenido algunos papeles, estaba en el proceso de consolidarse y de ganar reconocimiento en la industria. Para ambos, Yalan representó un punto de inflexión en sus respectivas carreras. Pero, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo se sintieron al principio? Es difícil saberlo con exactitud, ya que solo ellos conocen los detalles íntimos de ese momento. Sin embargo, las entrevistas que han concedido, las fotos que han compartido y la forma en que hablan el uno del otro nos dan algunas pistas valiosas. Desde el principio, se notó una gran sintonía. Hablan muy bien el uno del otro, se elogian mutuamente y siempre destacan la facilidad con la que conectaron. Afra, en varias ocasiones, ha expresado lo maravilloso que es trabajar con Mert, mencionando que se siente cómoda y segura a su lado. Mert, por su parte, siempre resalta el talento y la profesionalidad de Afra, describiéndola como una compañera excepcional. Y créanme, eso se nota en la pantalla. Cuando dos actores se llevan bien, cuando existe una buena relación fuera del set, la magia surge de forma natural. Y eso es precisamente lo que vemos en Yalan. ***, la evolución en el set y la construcción de la conexión profesional ***. A medida que avanzaba la serie, la conexión entre ellos se fortaleció. Pasaban más tiempo juntos, más allá del trabajo. Se les veía en eventos, en cenas y, para sorpresa de muchos, hasta en vacaciones. Y como buenos observadores, los fans, que somos muy curiosos, empezamos a notar ciertas señales. Gestos de cariño, miradas cómplices, risas compartidas, detalles que nos hacían pensar que entre ellos existía algo más que una simple amistad. La forma en que construyeron sus personajes, Seyran y Ferit, también contribuyó a esta conexión. La serie narra una historia de amor llena de altibajos, de desafíos y de momentos de gran intensidad emocional. Para interpretar esos roles de manera creíble, Mert y Afra tuvieron que sumergirse profundamente en las emociones de sus personajes, explorando la vulnerabilidad, la pasión y el dolor. Esta inmersión los obligó a confiar el uno en el otro, a apoyarse y a crear una conexión especial que se refleja en cada escena. Las largas horas de rodaje, las escenas emotivas y la presión de mantener un alto nivel de interpretación también contribuyeron a fortalecer su vínculo.
Compartieron experiencias únicas, superaron desafíos juntos y se apoyaron mutuamente en momentos de tensión. Todo esto contribuyó a crear una atmósfera de confianza y complicidad que es palpable en la pantalla. Asterisco asterisco más allá de la pantalla, realidad o ficción, asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, ¿verdad? ¿Hay algo más que amistad entre Mert y Afra? Es la pregunta que todos nos hacemos, la que nos mantiene en vilo, la que genera ríos de comentarios en redes sociales y la que alimenta nuestra curiosidad. Y la respuesta, como suele pasar en estos casos, es un poco ambigua. Ellos no han confirmado públicamente una relación, pero tampoco la han negado rotundamente. En las entrevistas suelen ser cautelosos y esquivar las preguntas sobre su vida personal, pero siempre dejan entrever un cariño y una admiración mutua que es innegable. Y los paparazzi, por supuesto, no se pierden ni un detalle. Las fotos que han publicado, en las que se les ve cogidos de la mano, abrazados, besándose, han alimentado aún más los rumores. ¿Es real? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es algo que están viviendo de forma privada? Es imposible saberlo con certeza. Sin embargo, lo que sí sabemos es que independientemente de su situación sentimental, la conexión que tienen es algo especial. Y esa conexión se refleja de manera espectacular en Yalan. La química entre Seyran y Ferit, los personajes que interpretan, es arrolladora. Hay escenas que nos hacen vibrar, que nos emocionan hasta las lágrimas. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se comunican sin palabras, todo eso es fruto de la complicidad y la conexión que existe entre Mert y Afra. Asterisco asterisco momentos épicos, escenas que nos robaron el aliento asterisco asterisco. Hablemos de esos momentos épicos, de esas escenas que nos dejaron sin aliento y que nos hicieron suspirar. Hay muchas, pero permítanme destacar algunas. Asterisco 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 la escena de la biblioteca asterisco asterisco ya la mencioné antes, pero es imposible no volver a ella. La tensión, la pasión, la vulnerabilidad de los personajes, todo estaba a flor de piel. La forma en que se miraban, la forma en que se acercaban y se alejaban, la forma en que se comunicaban a través del contacto físico, todo fue simplemente perfecto. Esta escena es un claro ejemplo de cómo la conexión entre Mert y Afra se traduce en una actuación magistral. Asterisco 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 el reencuentro después de la separación asterisco asterisco después de un conflicto, cuando Seyran y Ferit se reencuentran, la emoción es palpable. La tristeza, la incertidumbre y la esperanza se mezclan en una escena llena de sentimientos encontrados. La forma en que se abrazan, la forma en que se miran a los ojos, la forma en que se dicen las cosas sin palabras, todo es increíblemente conmovedor. Asterisco 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 los momentos de ternura y complicidad asterisco asterisco no todo es drama en Yalan. También hay momentos de ternura, de risas y de complicidad entre Seyran y Ferit. Estas escenas en las que se ven jugando, bromeando y compartiendo momentos íntimos, nos demuestran la profundidad de su conexión y la alegría que sienten al estar juntos. Cada una de estas escenas demuestra la capacidad de Mert y Afra para transmitir emociones. Saben cómo usar sus miradas, sus gestos, sus silencios para conectar con el público. Y eso es un don, un talento que pocos actores poseen. Asterisco asterisco el apoyo mutuo, un pilar fundamental asterisco asterisco. Otro aspecto que me gusta mucho de su relación es cómo se apoyan mutuamente. Siempre están el uno para el otro, tanto en el trabajo como en su vida personal. Se defienden de las críticas, se celebran los éxitos y se brindan apoyo en los momentos difíciles. Y eso es algo muy bonito de ver. Demuestra que su conexión va más allá de lo profesional, que existe un respeto y un cariño genuino entre ellos. Por ejemplo, cuando uno de ellos es criticado, el otro siempre sale en su defensa. Se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales y celebran los logros del otro. Esta actitud de apoyo y respeto es fundamental para construir una relación sólida y duradera, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Asterisco asterisco la humildad y cercanía con los fans asterisco asterisco. Además de su talento, Mert y Afra son conocidos por su humildad y su cercanía con sus fans. Siempre están pendientes de sus seguidores, les agradecen su apoyo y tratan de responder a sus mensajes y comentarios. Y eso es algo que se agradece mucho. Demuestra que son personas con los pies en la tierra, que no se olvidan de dónde vienen y que valoran el cariño de su público. En las redes sociales interactúan con sus fans, comparten fotos y vídeos, y responden a sus preguntas.
Esta cercanía es muy valorada por sus seguidores, quienes se sienten parte de su comunidad y aprecian su amabilidad y su sencillez. **Un legado en la pantalla, Yalan **. Independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales, lo que es innegable es que su trabajo juntos es excepcional. Yalan ha sido un éxito rotundo gracias en gran medida a la química y la conexión que existe entre Mert y Afra. Han logrado crear personajes complejos con los que el público se identifica y empatiza. Han logrado emocionarnos, hacernos reír y llorar. Han logrado construir un mundo en el que nos sumergimos cada semana para vivir las aventuras de Irán y Ferit. La serie ha demostrado ser un fenómeno cultural, conquistando corazones en Turquía y en todo el mundo. Su impacto se evidencia en las redes sociales, donde los fans comparten sus opiniones, crean fanfics, editan vídeos y discuten los acontecimientos de cada episodio. La serie Yalan será recordada por su cautivadora trama, sus espectaculares escenarios y sobre todo, por la mágica conexión entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Han creado un legado que perdurará en la memoria de los amantes de las series turcas. Conclusión. Un viaje emocional ***. En definitiva, la historia de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu es una historia que nos toca el corazón. Es una historia de talento, de conexión, de complicidad y de mucho cariño. Una historia que nos ha regalado momentos inolvidables en Yalan, y que nos sigue emocionando cada semana. Así que para resumir un poco, hemos hablado de cómo se conocieron Mert y Afra, de la evolución de su relación profesional, de la química que tienen en la pantalla, de los rumores sobre su relación y de la importancia del apoyo mutuo y la conexión que tienen. Hemos explorado las escenas más icónicas, hemos analizado sus miradas, sus gestos y hemos intentado entender un poco mejor esa magia especial que los une. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. De verdad, me encanta hablar de estos temas, y me emociona mucho saber que compartimos esta pasión por las series turcas. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de dejar sus comentarios. ¿Qué les parece la conexión entre Mert y Afra? ¿Cuál es su escena favorita de Yalan? ¿Qué opinan sobre su relación? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque se vienen muchas más historias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Y ahora sí, hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.